Vamos a dar inicio, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a despejar de nuestras mentes, nuestros corazones, cualquier pensamiento que traigamos para podernos enfocar en el siguiente acto, que es hacer memoria del sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que así cada uno de nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados y tener la oportunidad también, hermanos, de un día estar con Él en la eternidad. Vamos a pedir a nuestro hermano Jesús que me ayude, y a Jorgito también, que nos ayude a llevar a cabo este acto. $100. Vamos a orar por él. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por la vida, la salud que nos presta. En estos momentos, Padre, queremos pedirle que sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Estamos juntos, reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre. Ahora, Padre, que vamos a participar de este acto, que hagamos memoria claramente, Señor, aquel sacrificio que tu Hijo hizo por cada uno de nosotros. Al recordar con el pan, Padre, estamos recordando el cuerpo que fue inmolado, maltratado, golpeado, bofeteado, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de Él, que lo hagamos dignamente delante de su presencia, y que recordemos claramente ese sacrificio de tu Hijo que hizo por nosotros. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, también te pedimos que bendigas este jugo que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelo, Padre, y bendice a cada uno de nosotros que vamos a participar, que lo hagamos en una manera agradable a ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Señor Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, gracias por darnos este día de vida y salud. Bendiga esta ofrenda que va a ser depositada y bendiga a las manos que la han dado. Dele esto a los hogares necesitados, como las viudas, los huérfanos y los encarcelados, en especial a la familia de la fe. Y bendíganos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Ahora también Paulito, hermanos, pasará a depositar su ofrenda. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ahora vamos a entrar, hermanos, en lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios, del cual os invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, al libro de Josué. El libro de Josué, hermanos, capítulo 7. Josué capítulo 7, hermanos. Y vamos a empezar a leer, hermanos, a partir del versículo 6 hasta el versículo 12, hermanos. Josué capítulo 7, versículos del 6 al versículo 12. Y dice así, hermanos. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. El tema, hermanos, que vamos a estar elaborando o hablando en esta hora, le hemos titulado ¿Qué tipo de espíritu es el que te está dominando? ¿Qué tipo de espíritu está dominando tu ser, hermanos? ¿Sí? Un detalle histórico sobre esto, hermanos. Israel, hermanos, venía de derrotar al enemigo que habitaba en la ciudad de Jericó. Dios les dio una gran victoria al pueblo. Pero dijo también un mandato, hermanos, que deberían haber cumplido. Pero vosotros, dice, guardaos del anatema, ni toques o toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbes. Esto lo dice ahí mismo en el libro de Josué capítulo 6, versículo 18, hermanos. Y lo que sucedió, hermanos, que los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema.
Hay que recordar, hermanos, que Dios les había dicho, de acuerdo al versículo 18, que no tocaran y no tomaran nada que no les pertenecía a ellos, que era solamente del anatema, hermanos. Pero no hicieron caso y ¿qué creen? Vemos aquí, hermanos, el pecado de Acán. ¿Sí? El pecado de Acán. Porque Acán, hermanos, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo prohibido que Dios les había dicho. Entonces la ira de Jehová se encendió contra el pueblo o los hijos de Israel por causa de su pecado, hermanos. Por causa de su pecado. Por eso, hermanos, por eso hemos puesto el tema, ¿qué espíritu te está dominando? Primeramente, hermanos, tal vez podrá ser el pecado de un hombre. El espíritu del pecado de un hombre que te está dominando. En esta historia, hermanos, vemos cómo a través del pecado de un hombre fue destruida toda una familia y puso en peligro de muerte todo el pueblo de nuestro Dios, hermanos. El pueblo de Israel. ¿Sí? Muchas veces las personas piensan, hermanos, que su pecado le atañe y le influye solo a él. Y no es así, hermanos. El pecado, hermanos, puede arrastrar a toda la familia completa. Y esto fue realmente, hermanos, lo que sucedió a causa del pecado de Acán. Más adelante, hermanos, se descubre quién fue el que había tomado de aquellas cosas del anatema, hermanos, que Dios se había pedido que no lo hicieran. Y al final, hermanos, dice la historia que murió él, sus animales y todo lo que él tenía. Toda la familia completa. Hijos, esposa, etcétera, hermanos. Por eso, debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque solamente cuesta un solo pecado. Y con eso hay, hermanos. ¿Sí? Y con eso hay. Veremos, hermanos, cómo y a quién influye el pecado. Influye en la misma persona. El pecado influye en la familia. Las transgresiones influyen, hermanos, en su entorno y influye incluso dentro del reino de Dios, hermanos. Lastimosamente, también puede caer en el reino de Dios. Y sabemos claramente, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña relacionado a ello. Allá en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice ahí, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, realmente que nos está enseñando las Sagradas Escrituras? Dice ahí que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y estamos viendo, hermanos, claramente que puede ser una muerte espiritual, como también puede ser una muerte física, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado. Y el pecado, hermanos, es infracción a la ley de Dios. Lo dice allá en Timoteo claramente, hermanos. Que el pecado es infracción a la ley de Jehová. ¿Sí? Entonces, dijo Pablo claramente que la paga del pecado es muerte. Pero también dice, hermanos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, realmente, porque puede afectar no solamente su persona, puede afectar su hogar, puede afectar toda su familia, incluso puede afectar a la iglesia. Pongámonos a pensar y a meditar, hermanos. ¿A quién realmente yo estoy tratando de afectar? Porque pensamos que solamente va a ser a mi persona, ¿no, hermanos? Es general, hermanos. ¿Sí? Número 2, hermanos. ¿Qué espíritu nos está dominando? Tal vez aquel pecado que influye, hermanos, en la persona. En la persona. El pecado, hermanos, puede influir en la persona, cauterizando su mente, a tal punto, hermanos, que lo incapacita y lo anula
para desarrollar su sentido común, hermanos. Para desarrollar su sentido común. El enemigo a través del pecado lo deshonra. Mateo, primera carta a Pedro 5:8 dice: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, hermanos. Entonces, a causa del pecado, nos va a cauterizar nuestra mente, y esto proviene del enemigo, hermanos, que es el padre de mentiras, y es el que hace que usted y yo caigamos en sus garras. En sus garras, hermanos. No solo, hermanos, el enemigo nos va a deshonrar, nos va a manipular, hermanos, pero también, hermano, nos va a desequilibrar y nos va a destruir. ¿Por qué? Porque Él no juega con ello. Él es Satanás, y así es Satanás, hermanos. Incluso nos puede llevar, dijimos, ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Hacia la muerte, hermanos. El pecado, hermanos, trae sus consecuencias, trae división, trae contiendas, trae peleas, trae agresividad, trae resentimientos, trae odios, falta de perdón, hermanos, raíces de amargura, etcétera, 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 hermanos. Y todo esto a causa del pecado. Satanás, hermanos, no para hasta la destrucción de la persona y hasta la destrucción de la familia y el hogar. ¿Sí? Si se trata, hermanos, de un creyente, es mayor el pecado, pues conociendo la luz, conociendo que ya no pertenece a las tinieblas, prefirió estar para atrás en las tinieblas, hermanos. Cuando hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo que somos una nueva criatura, somos una nueva creación. El viejo hombre, dice, ya no existe en nosotros. Hermanos, ¿cómo poder regresar nosotros a la forma como vivíamos, que andábamos en la oscuridad, en tinieblas, y salir de esa luz admirable de nuestro Dios, hermano? Yo no entiendo, yo no comprendo cómo es posible. Pero Satanás sí lo hace, hermanos. Así es el enemigo, hermanos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espíritu que te está dominando? ¿Cuál es el espíritu que te está dominando? ¿Cuál es el Acán? ¿Sí? ¿Cuál es el Acán que tiene usted que lo está cauterizando a causa de ese pecado? El Acán, hermanos, es el pecado que nos está dominando nuestras vidas. Es el espíritu inmundo que mora en nosotros de Satanás. Que se ha metido en nuestras vidas, hermanos, que le está llevando a una destrucción total. Mientras permaneció el pecado dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, hermanos, Dios paró su mano de bendición hasta sacarlo a la luz y castigar a aquellos culpables. Solamente se requiere una sola persona. Y tarde o temprano, hermanos, nuestro Dios no va a dejar nada oculto. Nuestro Dios, hermanos, tarde o temprano, hermanos, lo sacará a la luz. Lucas capítulo 8, versículo 17. Acán, hermanos, no confesó su pecado. Acán tuvo la oportunidad, hermanos, de haberse arrepentido. Pero hasta que no fue descubierto, no confesó su pecado, hermanos. Incluso dice la historia, hermanos, que Acán fue y lo escondió, ¿dónde? En la tierra donde estaba su ¿qué? Su carpa, donde estaba viviendo, donde estaba ahí durmiendo él, en su carpa, hermanos, en su casa, en otras palabras, ¿sí? Y por eso Dios descubrió y lo sacó a la luz, ¿sí? La voluntad de Dios, hermanos, es que todos los hombres se arrepientan y confiesen sus pecados.
apartados de la maldad, apartando la maldad de sus corazones, porque las bendiciones del Señor no se estanquen en sus vidas, hermanos. ¿Queremos ser bendecidos por nuestro Dios, hermanos? Yo creo que sí queremos ser bendecidos por nuestro Dios. ¿O queremos que Dios quite la bendición de nosotros, hermanos? Entonces, saque el pecado. Haga el pecado a un lado de su vida. Dios es un Dios justo, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que perdona todos los pecados si el pecador se vuelve de su vida de impiedad y endereza su camino. Así lo dijo Ezequiel capítulo 18, versículos 21 y 22. La tercera cosa es, hermanos, ¿cuál espíritu de acá? Y vuelvo a recalcar, domina su vida. ¿Cuál tipo de espíritu de acá está dominando su vida, hermanos? Posiblemente el adulterio, posiblemente la lujuria, los vicios, tal vez los odios, tal vez los celos, la ira, el orgullo, hermanos, la envidia, las raíces de amargura, la soberbia, la vanagloria. Y recuérdense que la vanagloria de la vida dice Juan, hermanos, que no provienen del Padre, sino de Satanás, hermanos. ¿Sí? La falta de perdón, la idolatría, y cuántos espíritus inmundos Satanás está enviando para contaminar nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál de ellas realmente estará en nosotros, hermanos? La mente es el taller de Satanás, hermanos. Guarda tu mente y tu corazón de las acechanzas del enemigo de tu alma. ¿Sí? Si tus pensamientos son malos, cámbialos. Cambia tu forma de pensar. Porque esto es donde entra Satanás y empieza a trabajar en ellos. Estos trabajan en tu alma, trayendo malos deseos al corazón, en las emociones, sentimientos y tu propia voluntad. Que los malos deseos acarrean, hermanos, consecuencias. Los malos deseos acarrean malas actitudes. ¿Sí? Los malos deseos, hermanos, acarrean acciones en nuestras vidas. La palabra de nuestro Dios dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las regiones celestes. Y este es Satanás, hermanos. Efesios capítulo 6, a partir del versículo 13 en adelante. La lucha por guardar tus pensamientos, hermanos, es y debe de ser en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos metiendo en nosotros, hermanos, en nuestra mente? ¿Qué estamos metiendo nosotros en nuestra mente, hermanos? Cuando uno empieza y se da el tiempo, se da la oportunidad, hermanos, de abrir sus Biblias, lo que nosotros estamos metiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, es la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros verdaderamente nos estamos llenando, hermanos, de ello, entonces Satanás no va a poder entrar en nosotros. Entonces nosotros no vamos a tener un espíritu de acá, hermanos. ¿Por qué? Porque el que mora ahí es Jesucristo. Va a ser Jesucristo, hermanos. Pero si nosotros no metemos lo que Dios nos está pidiendo, entonces el que sí va a morar aquí va a ser Satanás, hermanos. Va a ser Satanás. Por eso, luchemos juntos por guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es constante si quiere vivir una vida de paz y una vida llena de bendiciones. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías capítulo 26,
versículo 3. Fíjese claramente lo que está diciendo aquí, hermanos. Nuestro Dios guardará, ¿cómo, hermanos? Dice, en paz, en tranquilidad. ¿Qué cosa, hermanos? Nuestros pensamientos. Y dice que va a perseverar en nosotros. ¿Quién? Nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios. ¿Sí? Una mente que está dominada por el Evangelio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, es una mente transformada y es una mente renovada, hermanos, a la perfecta voluntad de nuestro Dios. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios ahí en el libro de los Romanos, hermanos? Vayamos al libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Entonces, una mente que está dominada por el Evangelio, hermanos, ¿será fácil para que pueda entrar Satanás en ella, hermanos? No, hermanos. No va a ser nada fácil para que Satanás entre, pero nomás déle la oportunidad a él y verá cómo hará de nosotros. ¿Sí? Es una mente entonces transformada, hermanos, renovada y perfecta a la voluntad de Dios. Cambiemos, hermanos. Cambiemos nuestra mente. Cambiemos, hermanos, nuestros pensamientos. Que esto nos llevará a dar frutos de una nueva forma de vivir, hermanos. Y por último, hermanos. La mente, hermanos, la mente puede dominar el corazón. La mente puede dominar el corazón, hermanos. Es por ello, por lo que la palabra de Dios debe morar en abundancia para dominar nuestros pensamientos y guardar nuestro corazón, hermanos. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿tu vida está dominada por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Satanás? Y si está dominada por el Espíritu de Dios, hermanos, honra y gloria sea nuestro Dios. Pero si tu mente está siendo dominada por el espíritu de Satanás, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque así como a Acán le sacaron a la luz el pecado y fue destruido él con todos los suyos, también podrá ser sacado su pecado a la luz y ser destruido con todos los nuestros. Que Dios nos ayude, hermanos, a guardarnos y empaparnos más y más. Y como dije temprano en la mañana, hermanos, pero principalmente enamorarnos cada día más de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que Dios haga resplandecer en cada uno de nosotros su rostro. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a concluir, hermanos, con una oración. Si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el momento, Pablito. Puedo portar bien a la escuela Coqui. Ok. Pablo, para que se porte bien, no esté rompiendo los colores, no esté molestando. ¿Alguien más, hermano, que quiera pedir las oraciones? Hermana, También mis hijos y mis hijas y mi mamá, la buena salud, y doy gracias a mi Dios por todo y pido perdón a mi Dios. ¿Alguien más, hermano? Yo pido por la salud de Sotero, que está ahorita engripado,
y anoche tuvo mucha fiebre. Y también por toda la familia para que nos dirija mejor a su camino. Amén. ¿Alguien más, hermano? ¿Nadie más? Hermana Francis. Yo primeramente le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Nosotros somos de las cabezas duras que no queremos obedecerlo, nos vamos por el mal camino. Por toda la iglesia, espiritualmente y físicamente, a todos los enfermos. Y por mí, por toda mi familia y por mi hijo Michael. Claro que sí. ¿Alguien? Hermana Olga. Por nuestros hijos y por todos nosotros. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Por la vecina también. Por la vecina. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Hermana Fe? Por mi familia. Por su familia. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Hermana Ana. Perdón. Por la paz, hermano, por la salud de todos. Y que Dios, may the Lord help us. Le pido a mi Dios también que me ayude. Mañana empiezo terapia. Que me ayude, quiero volver a caminar, hermano. Y le pido también perdón a mi Dios. Siempre le pido perdón todos los días en oración y pues que nos lleve, que nos guarde. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Que haya mucho amor, paz, unidad y felicidad entre todos. Amén. Ajá. Claro que sí. ¿Alguien más? No queremos dejar a nadie más fuera. Si no hay más, entonces Jesús, nos despides por favor con la última oración. Y recordarles nomás, hermanos, hoy es el día que nos quedamos a convivir con nuestros hermanos americanos, ¿verdad? Después de la comida tenemos un devocional, lo voy a dar yo, va a ser bilingüe, todos están invitados. Y después en la tarde, hermanos, ¿qué creen? Ya no hay servicio en la tarde. A descansar cada quien en sus hogares. Los que podemos estar de pie, vamos a estar de pie para la última oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu gracia, Padre, por los hermanos que estamos aquí, que nos traen alegría y que nos da gusto vernos cara a cara, Padre. Te pedimos por nuestros enfermos que no están aquí, y también los que están buenos de salud, Padre, pero les hace falta que estés tú, Padre, trabajando en ellos, obrando en ellos, en sus corazones y en su espíritu. Ayúdanos, Padre, individualmente a luchar, a estar en comunión, en contacto contigo a cada momento, Padre, dando gracias y que no se nos salga de la mente que somos tus hijos y tenemos que ser agradecidos, Padre. Ayúdanos a ser mejores cada día. Perdónanos por nuestras faltas y que hagamos tu voluntad y no la nuestra, Padre. Tú sabes las peticiones de los hermanos de aquí, Padre. Sé con cada uno de ellos y cuídalos, Padre, y obra en ellos, Padre. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.